Jorge Barranco. El perro guardián. Ha trabajado en Radio Televisión Española, Radio Nacional, en El Mundo, hoy en El Independiente, y este 2021 nuestro invitado especial de este programa ha estrenado su último libro, Pequeña Historia de la Transición, para que niños y adultos sepan qué ocurrió entre el final de la dictadura en 1975 y la aprobación de la Constitución en 1978. Es una de las míticas, de las más veteranas del periodismo español, y hoy se conecta con El perro guardián para repasar una trayectoria intachable y, sobre todo, por mi parte, admirable. Bienvenida, Victoria Prego. Gracias, bien hallado. ¿Cómo está? Muy bien, estupendamente, muchas gracias. ¿Cuál ha sido el método que ha utilizado para darle forma a este proyecto, a este último proyecto literario? ¿Cuál era la idea? Bueno, la idea es de Ana Rosa Semprún, que dirige Espasa, que son del Grupo Planeta, y que tienen una colección que se llama Mi Pequeña Historia. Pequeña historia de la música, pequeña historia de la filosofía, pequeña historia del mundo, pequeña historia de España. Me dijo, ¿quieres escribir la pequeña historia de la transición? Y dije, pues sí, muy bien. Entonces el método que he aplicado ha sido establecerlo como un diálogo con mis nietos, que existen realmente los nietos. Y a través de ese diálogo, pues les voy contando lo que pasó. ¿En qué punto se encuentra la democracia de este país? ¿Crees que se está viendo atacada en los últimos tiempos? Se está viendo atacado el sistema constitucional y por lo tanto la democracia española. Las instituciones se están viendo atacadas desde distintos puntos de vista, de distintas posiciones. Y me parece que eso hay que tenerlo muy presente para saber defenderla. ¿Qué supone para usted la época de la transición? ¿Qué fue la transición para ti? La transición para mí fue un periodo admirable de la historia de España y una auténtica hazaña política, que consistió en pasar de un régimen a otro, de un régimen autoritario a una democracia plena, pacíficamente, no sin muertos, porque los hubo, pero sí pacíficamente. Por lo tanto, yo no tengo más que palabras de elogio para ese periodo. Si te preguntase cuál es el episodio más relevante de la transición. Bueno, no hay un solo episodio, todos son relevantes. No solo hay un episodio relevante. Hay muchos que componen al final un proceso político muy complejo, que al final constituyó una auténtica hazaña. ¿Por qué crees que actualmente existe un descrédito de la transición? ¿Por qué se la critica tanto? Yo creo que por dos razones. Uno por ignorancia, que es muy importante, y otro por razones ideológicas, que no está reñida con la ignorancia también. Es decir, que se puede ser ignorante de la historia de España y además sectario e ideológicamente contrario a la Constitución democrática. Pero no hay ningún motivo para desacreditar a la transición. ¿Hubo mucha valentía en la elección de Suárez como presidente del gobierno? ¿Lo esperabais los periodistas que vivisteis en primera persona todo lo que sucedió en aquella época? No, el nombramiento de Adolfo Suárez fue una sorpresa para todo el mundo, menos para el rey y para Torcuato Fernández Miranda, que era presidente del Consejo del Reino, y que se habían preparado, Torcuato Fernández Miranda se había preparado muy minuciosamente para conseguir que Adolfo Suárez entrara en la terna que había que presentarle al rey para que de entre los tres candidatos eligiera uno. Era muy difícil que Adolfo Suárez entrara en esa terna porque no era nadie, políticamente hablando, pero lo hizo tan magistralmente que finalmente Suárez entró en esa terna, que era lo que el rey quería. Por lo tanto, y luego para los demás fue una sorpresa absoluta. De hecho, cuando se había reunido el Consejo del Reino y había terminado la reunión, estaban muchísimos periodistas en los portales de las casas de Fraga y de Areilza, que no estaban ninguno de los dos en la terna finalmente,
y ninguno estaba en la casa de Suárez. Cuando Suárez fue a la Zarzuela a que el rey le propusiera la presidencia del gobierno, salió solo, no había nadie. O sea, nadie se enteró de que Suárez se dirigía a la Zarzuela. ¿Fue buen presidente Adolfo Suárez? Fue un excelente presidente para el momento difícil que se tocó vivir. Eh, yo creo que fue el mejor presidente para un periodo especial, muy complejo y que requería mucha flexibilidad y poco, digamos, a ver, poca doctrina política. Por ejemplo, Fraga, que era una gran cabeza, no habría soportado presidir la transición y llevarla a cabo de esta manera, porque los hechos en aquella época caminaron frecuentemente por delante del derecho. ¿Cuál fue el papel del rey en la transición? ¿Se jugó mucho? Mucho, mucho, se jugó mucho. El rey se jugó mucho, mucho en la transición, hasta la aprobación de la Constitución, en muchas ocasiones distintas, pero su apuesta fue arriesgadísima, incluida la del nombramiento del presidente Suárez. Y otros contactos con Santiago Teao Carrillo y otras apuestas, la decisión de pedirle a Arias la dimisión, se jugó muchas veces. Y se la jugó seriamente con un propósito, que era devolverle la soberanía al pueblo español. ¿Y qué ha podido pasar para que un rey como el emérito, que lo fue todo para España, cayera en picado y destruyera así su imagen? Pues pasó lo que pasó, que como rey fue institucionalmente impecable, impecable, fue uno de los mejores reyes de España, pero su comportamiento como ciudadano ha sido deplorable. Entonces, él se ha cargado a sí mismo su propio crédito, sobre todo se ha enajenado la admiración profunda y el enorme afecto que los españoles le profesaban. Pero eso es una obra suya, nada más que suya. ¿Podrá salvar Felipe VI la institución? Sí, 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 Felipe VI es un excelente rey, con una excelente formación. Yo lo he comprobado muchas veces. También cuando era príncipe, está muy bien formado, es muy honesto y es poco Borbón en eso. Es más bien Grecia. Se parece más a su madre. Y es un rey espléndido. No encontraríamos mejor rey que este. Concretamente, en la página 177 de Pequeña Historia de la Transición, hablas de las dos Españas. ¿Cuáles son las dos Españas? Las dos Españas eran las que había durante la Guerra Civil y durante el franquismo también. La España, digamos, conservadora y la España izquierdista. En la Guerra Civil, la España conservadora era la de los católicos, los monárquicos, la de los partidos conservadores y a la que desde la izquierda llamaban los fascistas. Todos eran fascistas, como ahora también, que nos llaman fascistas a todos. Todos somos fascistas. Y la otra parte estaba formada por socialistas, comunistas y anarquistas. Esas eran las dos Españas. Y entre las dos Españas hay una tercera. Una tercera España, que es la España de la moderación, de la comprensión, de la tendencia al pacto. Y aquella tercera España quedó demolida y arrasada por las dos Españas que se enfrentaron. Pero finalmente, después de la transición, cuando se celebran las primeras elecciones y se aprueba la Constitución, esa tercera España es la que triunfa y a la que se acercan las dos Españas que antiguamente se habían enfrentado a muerte. ¿Cuál es su opinión acerca de la situación política actual? ¿Qué piensa del gobierno de España? Pues la situación me parece preocupante en términos generales, fundamentalmente por el desafío independentista catalán, que yo creo que
salido adelante, está teniendo éxito, y eso me preocupa mucho, en el descrédito deliberado, o sea, en el afán deliberado por desacreditar a las instituciones. Se ha desacreditado al Tribunal Constitucional, se ha desacreditado al Tribunal Supremo, se ha desacreditado al Legislativo, al Tribunal de Cuentas, al Rey. En definitiva, las instituciones constitucionales están siendo atacadas y eso me preocupa mucho. ¿A favor o en contra de los indultos del proceso? En contra, en contra. En contra porque en los indultos, como ya habíamos advertido muchas personas, no no han provocado el acercamiento de los independentistas, sino al contrario, su fortalecimiento, porque su versión, que lo han dicho, hasta lo ha dicho Junqueras, esto demuestra la debilidad del Estado. Y ellos lo que buscan es la debilidad del Estado, para tumbarlo. Por lo tanto, me parece un error muy serio cometido por el presidente del gobierno. ¿Con el bipartidismo vivíamos mejor? Desde luego. Yo soy muy partidaria del bipartidismo incompleto, digamos, el bipartidismo acompañado. A mí me parece bien que haya dos grandes partidos, que por otra parte eso es lo que pasa en Estados Unidos, pasa en Inglaterra, pasa en muchos otros países y funcionan estupendamente sin ningún problema. Pero me parece bien que estén acompañados, es decir, un partido a la derecha del PP y un partido a la izquierda del PSOE, para que si es necesario los apoyen en las votaciones. Pero yo el bipartidismo me parece la fórmula perfecta. Victoria, ¿observa usted una gran diferencia entre los políticos de hoy en día y los de aquella época de la transición? Sí, fundamentalmente en que aquellos políticos que tenían mucha solidez intelectual y política trabajaban por el consenso, por el acercamiento, por la construcción de la democracia. Y ahora los partidos políticos, los líderes, parecen alimentarse del disenso. Y eso me parece mal y peligroso para el país. ¿Y en el periodismo ha habido también ese deterioro? Sí, también, también. El periodismo se ha deteriorado en dos sentidos. En el sentido de que hay muchos periodistas partidistas, es decir, que pertenecen a la yeguada de un partido o a la, sí, a sí, a la yeguada, al esquema de un partido, y también porque se ha frivolizado mucho el periodismo y se ha convertido en muchos casos en la televisión, sobre todo, en periodismo espectáculo. Y el periodismo no puede ser espectáculo. Tiene que ser una profesión seria, también frívola, pero en el sentido de seria de comportamiento. Y yo creo que el periodismo está muy desacreditado ahora mismo y eso también es peligroso para la democracia. Yo he podido entrevistar en este programa a muchos periodistas y algunos de ellos me han confesado fuera de micrófonos que el periodismo de hoy es, con perdón, una mierda. ¿Usted sigue confiando y creyendo en el periodismo? Sí, porque sin el periodismo no hay democracia que resista. De manera que no me queda más remedio. Es decir, o confío o echo la persiana y me retiro. Pero hay periodistas serios todavía y yo creo que el periodismo sobrevivirá. Tiene que sobrevivir. No puede desaparecer. El periodismo sin adjetivos. El periodismo. Sin más. Me gustaría preguntarle por Televisión Española, casa de la que formas parte, ¿en qué momento cree que tuvo ese gran deterioro de lo que era antes ahora? La televisión española, cuando era una televisión única, y lo fue durante muchos años de la transición, de la democracia, era una televisión excelente, que todo el mundo ponía a parir, pero era una televisión excelente, donde se daba información y se tenía un nivel de calidad, no solamente en los programas informativos y los culturales, sino también en los programas de entretenimiento, o sea, y de niños. Era una televisión buenísima. Yo creo que a partir del momento en que el gobierno, entonces presidido por Rodríguez Zapatero,
y de la mano de la vicepresidenta Teresa Fernández de la Vega se le cerró el grifo de la financiación publicitaria y se pasó a ceder, Televisión Española tuvo que ceder toda la financiación publicitaria a las televisiones locales, a las cadenas privadas, a las cadenas privadas. En ese momento Televisión tuvo que batallar por sobrevivir y perdió el pie. Victoria, para ir cerrando, ¿a quién le dedica este último libro, Pequeña Historia de la Transición? ¿A quién se lo has dedicado? A mis 3 nietos, Ignacio, Gonzalo, Jaime, Gonzalo e Ignacio. Ignacio es el pequeño y no pinta nada porque tiene 1 año y medio, pero los otros 2 tienen 7 años y a ellos se lo he dedicado. Pues Victoria Prego, ha sido un placer y todo un honor poder charlar con usted. Espero seguir leyéndote mucho tiempo. Muchas gracias, un abrazo. Gracias a ti.